Muy buenas, mi nombre es Walter Jacinto Portillo, estudiante de segundo año en la Universidad Gerardo Barrios en la modalidad virtual. En esta ocasión se me ha dado la oportunidad de hablarles sobre el derecho real llamado la hipoteca. La hipoteca está mencionada en el artículo 567 del Código Civil del Salvador, pero antes de entrar en lleno en cuanto a la hipoteca, vamos a hablar qué es el derecho real. Partiendo de allí, dice que son todos aquellos que se otorgan al individuo y se otorgan a través de un poder directo e inmediato. ¿Sobre qué? Sobre una cosa. ¿Con qué propósito? Con el poder de ejercer sin la intervención de ninguna otra persona, sino por el titular de la cosa. Entonces, no puede haber otra intervención si no es específicamente por el titular de la cosa donde se expresa directamente el derecho real. Ahora bien, vamos a mencionar un poco acerca de lo que es el concepto histórico de la hipoteca. La palabra hipoteca proviene del latín, que a su vez lo toma del término griego, lo que significa hipo, es decir, bajo, teca, que significa el conjunto de objetos queriendo, como quien dice, hacer mención o aludir al objeto que se ha hallado bajo otro y que está sujeto a su cumplimiento. También, no obstante, la regulación actual y la idea de la hipoteca es heredada de lo que se conoce como derecho romano. La palabra fiducia dice que consistía en que el deudor trasladaba un creditore la propiedad de un bien al acreedor. ¿Con qué propósito? Para garantizar la deuda que había adquirido. Esta forma de garantía era real, generaba una gran, generaba una gran desprotección para el deudor, ¿no? Esta forma de garantía es real, generaba desde una gran desprotección para el deudor. Ahora bien, la prenda o pignus, que está refiriéndose a lo mismo, es una regulación muy parecida a la actual. Y esta abarca tanto el negocio jurídico de entregar la cosa, así como la cosa ignorada o la prenda entregada, forma parte del derecho real que lo constituye. Entonces, este es parte de lo que es el derecho histórico de la hipoteca. Ya vemos que procede desde la antigüedad, donde nuestros pasados, nuestros ancestros, ya sea en el griego o del latín o de lo romano, proviene la palabra hipoteca. ¿Qué es hipoteca? La hipoteca es un derecho de prenda que está constituido sobre un inmueble que no deja por eso de permanecer en el poder del deudor. La hipoteca se le dice que es la transferencia, en otras palabras, de un derecho de propiedad que se le da como garantía al prestamista o a otro como obligación. Por eso el artículo 2157 del Código Civil salvadoreño dice que la hipoteca es un derecho constituido sobre un bien inmueble a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito. Entonces, además, el mismo artículo dice, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en poder del deudor. Entonces, ¿qué decimos de la hipoteca? Que es una garantía mobiliaria, que tiene como objeto asegurar el cumplimiento del pago de la obligación adquirida. En este caso, el dinero recibido, hay una obligación que cancelar para que se libere esa hipoteca. ¿Y qué puede ser los bienes que se pueden presentar en una hipoteca? Pueden ser terrenos, pueden ser casas, pero de igual forma, hay una posibilidad que se pueda generar
sobre un vehículo o sobre obras de arte. Ahora bien, como ya lo mencionábamos anteriormente, ¿qué son las hipotecas? La hipoteca es un préstamo a largo plazo, dicho de esta forma, que se utiliza para financiar la compra de una vivienda o la adquisición de un bien inmueble. Por eso, la propiedad que se adquiere es la que sirve de garantía por ese préstamo. Pero hay una situación. Si el prestario no cumple con los pagos sobre esa hipoteca, el prestamista tiene el derecho de tomar posesión sobre la propiedad a través de un proceso llamado ejecución hipotecaria. ¿Y qué es ese proceso de ejecución hipotecaria? Este se produce cuando el prestamista toma medidas para satisfacer la deuda del propietario de la vivienda con la venta de la garantía adquirida. Entonces, a través de eso, él solventa la deuda. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un juez especializado que se encarga de llevar el asunto a su término. Ahora bien, ¿hay un funcionamiento esencial en la hipoteca? Sí. Hoy en la actualidad podemos ver que con frecuencia tienden a confundirse las obligaciones de garantía o garantizadas con el préstamo o con el crédito, con la misma propia garantía llamada hipoteca. Se tiende a confundir y se mezcla ese concepto y la dinámica de préstamo, ¿sí? Garantizando así con los de la hipoteca que se asegura la devolución. Ahora bien, pero ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su función de la hipoteca? La función es la exclusiva y única de servir de garantía sobre la deuda de un dinero que se le ha sido otorgado u otra obligación evaluable, dado que el hecho de que la hipoteca es un negocio, accesorio u otro que asegura el considerado el negocio principal. Entonces la hipoteca en este momento se viene a considerar el negocio principal o el bien principal sobre la deuda adquirida. ¿Y cuándo tiene valor la hipoteca? El artículo 2159 del Código de los Civiles salvadoreño nos habla que esta tiene valor primeramente cuando se le da el trámite correspondiente a través de qué? Debe de otorgarse a través de una escritura pública, pero entra en rigor o entra en su verdadero valor lo que lo dice el artículo 2160 también del Código Civil, cuando ya es inscrita en el registro de hipoteca. Sin este requisito, no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino desde que se presente al registro respectivo. ¿Pero cuándo? Cuando se quiere seguir la inscripción. Por eso se le da un valor hipotecario. Y en ese sentido, el valor hipotecario, ¿qué es? Es el que se toma como referencia a la hora de solicitar y formalizar el préstamo hipotecario y que sirve como garantía al banco, la caja de crédito, caja financiera, etcétera. Existe una obligación principal, pudiéramos decir, para garantizar la hipoteca. Sí, existe, porque dice que esta obligación principal consiste en que debe de devolver un crédito concedido o un préstamo entregado, más las responsabilidades accesorias derivadas de la tendencia, que se delimitan empleando tres parámetros específicos o fundamentales. Uno es el capital, el otro es el plazo y el otro es el tipo de interés. El capital, porque se refiere a la suma de dinero prestada por el acreedor al deudor de la hipoteca. Y el plazo es el tiempo que se ha adquirido o el acuerdo en el que se ha llegado como tiempo que se tomará de la devolución del capital y de sus accesorios. Y el interés también es un acuerdo, el interés que indica un porcentaje anual que se debe abonar al acreedor hipotecario. ¿Y cómo se hace? Por eso dice anual, está refiriéndose al año.
Ahora bien, hay una naturaleza y características del derecho de hipoteca, sí. Es accesoria, indivisible, tiene especialidad, solemne, publicidad. ¿Por qué es accesoria? Porque es una garantía de una deuda adquirida, del dinero recibido. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que hay una garantía, por eso es accesoria. ¿Por qué es indivisible? Porque el bien inmueble que soporta la hipoteca no puede dividirse mientras esté bajo esa hipoteca. No se puede cambiar, se debe de mantener porque es la que soporta la hipoteca de la deuda adquirida. ¿Por qué especialidad? Porque esta se refiere a que siempre que se otorga una hipoteca, ya sea por el banco, ya sea por la caja de crédito o por otra entidad que va a prestar el dinero, ella se encarga de individualizar el bien dado en garantía, si cubre la cantidad de dinero solicitado sobre esa hipoteca. Por eso es especializada. ¿Por qué solemne? Porque debe de seguir la formalidad, debe de seguir la formalidad de ser constituida a través de lo que decíamos anteriormente, lo que mencionaba el Código Civil, de una escritura pública, artículo 2159. Y el 2160 habla también de ello, en lo que dice la publicidad, para que la institución hipotecaria surta efecto frente a terceros y no solo frente a las partes, debe de ser inscrita en el registro de hipotecas. En ese sentido, nosotros vemos que está diciendo que debe de ser inscrita en el registro para que surta, ¿qué? Un efecto. También podemos mencionar que hay una sentencia, como muchas otras, pero en esta ocasión vamos a mencionar la referencia 66 CAC 2011, pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11 de junio del 2014, donde ella considera la naturaleza y las características del derecho hipotecario. Dice que es un contrato nominado o típico. ¿Por qué lo llama así? Ya que se encuentra reglamentado en la ley. Por eso lo llama así. Es un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque debido a que solo se obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor lo hipotecado del derecho real de hipoteca, el valor de la garantía. Ahora bien, es un contrato oneroso, dice. ¿Por qué es oneroso? Porque hay una regla general que cuando produce equivalencia en las prestaciones, se convierte en un derecho real. ¿Es un derecho real de garantía? Claro que es un derecho real de garantía, porque es el que ejerce sobre la cosa y no respecto a determinada persona. Y no se ejerce de forma indirecta, dice, puesto que el acreedor hipotecario puede iniciar directamente la venta forzosa de la cosa hipotecada en caso de que el deudor no cumpla las obligaciones garantizadas a través cuando se adquirió la hipoteca. ¿Por qué es un derecho inmueble? Es un derecho inmueble, lo dice la sentencia, porque se está refiriendo que se ejerce sobre el bien raíces, sobre el bien adquirido. Y por último, como se mencionó al principio, es un derecho accesorio puesto que sigue la suerte del derecho principal al que se garantiza. Si la obligación principal es nula, la hipoteca también constituida no es válida. En ese sentido vemos nosotros la naturaleza y características del derecho hipotecario. Tipos de interés de la hipoteca, sí, tiene tipos, hay tipo fijo, tipo variable y tipo mixto. ¿Por qué fijo? Porque mantiene el valor de todo el plazo del préstamo. No cambia, él se mantiene fijo, así como se adquirió en un principio. Ahora variable, su valor revisado, perdón, su valor es revisado periódicamente con el financiado de su valor estado actual de la economía. Y es mixta, es cuando el tipo de interés durante la prioridad inicial superior al año se mantiene fijo y esta puede variar. Hay una extinción de la hipoteca, claro, el artículo 2255 lo menciona. La hipoteca y las demandas que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación que accede. Por eso el artículo 2180 también habla de la extinción junto de la obligación principal.
De mi parte, eso es todo. Muchas gracias.